Hola niñas y niños, en este video les voy a dar las instrucciones para que puedan desarrollar la guía número 10 de lenguaje. El objetivo de esta clase es producir de manera escrita cuentos. Aparte, tiene otros objetivos más que los puse aquí en la esquinita y dice escribir con un propósito, organizar ideas y dominar aspectos formales, referente a la gramática y a la ortografía. El título dice, escribe un cuento. Lee atentamente el siguiente texto modelo y ahí está el texto, ustedes lo tienen que leer y acá está identificado dónde está el título, identificado cuál es el inicio del texto, está también identificado cuál es el desarrollo del texto y finalmente el desenlace. ¿Qué sucede en el inicio del texto? Se presentan los personajes, el tiempo y el lugar donde se desarrolla este cuento. ¿Qué sucede en el desarrollo? Se presenta el problema que enfrentan los personajes. Y en el desenlace se da la solución al problema y termina el cuento. Niños, lean este cuento e identifiquen la estructura del cuento, inicio, desarrollo y desenlace. ¿Para qué? Para poder pasar a la siguiente actividad que dice, a continuación te invitamos a escribir un cuento. Ustedes tienen que escribirlo para incluirlo en un libro que harán con tu curso. Independiente que estemos trabajando de manera remota, todos ustedes van a escribir un cuento y ese cuento me lo van a hacer llegar de alguna manera y vamos a armar nuestro libro de cuentos de los 90 niños que son en tercero básico, ¿ya? La primera actividad dice, 1. Completa la siguiente ficha. Para eso ustedes van a tener que pensar en el cuento que ustedes van a escribir y responder las siguientes preguntas. ¿Qué texto voy a escribir? ¿Para qué voy a escribir? ¿A quién voy a escribir? La actividad 2 dice, dibuja los personajes de tu cuento y escribe sus nombres. Tienen el espacio para dibujar y para escribir los nombres de los personajes. La pregunta número 3 dice, ¿cuál será el problema que enfrentarán estos personajes? Ahí ustedes tienen que pensar en un problema y escribirlo. Luego dice, escribe el borrador de tu cuento teniendo en cuenta sus distintas partes. Este perrito nos dice que debemos recordar escribir con concordancia y utilizar los puntos que lo vimos en la clase anterior. Para ello, lo primero que tenemos que hacer es escribir el título. Recuerden que el título tiene relación con la temática del texto o bien alguna característica de los personajes. El inicio. Recuerda presentar a los personajes y el lugar donde ocurren los hechos. Puedes utilizar inicios como, allí hay algunos ejemplos. Había una vez, o puede ser, eras una vez, en un lejano lugar, etc. En el desarrollo dice, acá presentas el problema que deberán enfrentar tus personajes. Puedes utilizar expresiones como luego, al otro día, mucho tiempo después, etc. Hay otras. Y en el desenlace, que es para terminar, debes escribir cómo se soluciona el problema. Y el final de tu cuento. Puedes utilizar expresiones, tales como finalmente o al final. Chicos, en ese espacio entonces ustedes van a escribir el borrador de su cuento. Y esa es toda la guía que tienen que desarrollar. Nos vemos en el próximo video para retroalimentar su guía. Chao.